Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Bueno, levántense que van a reaccionar a otro ser muy fuerte y lo van a ver, jejeje. Así que prepárense porque esto los va a asombrar. Ángel Dust, riendo suavemente. Hola, guapetón, ¿y ahora qué vamos a ver? Me acabas de llamar la atención. Quiero saber por qué nos habías dejado esperando. Usk, mirando con una ceja levantada. Pero si nos estuvimos divirtiendo jugando póker aquí mientras él llegaba, riendo fuerte. Lucifer, mirando a Usk. Sí, claro, divirtiéndonos. Fuiste tú el que hizo trampa y nos arruinó la partida. Alastor, acomodándose el micrófono con una sonrisa amplia. Oh, esto sí suena interesante, un ser muy fuerte, dices. Espero que al menos tenga buenos modales. Charlie, aplaudiendo suavemente. Estoy segura de que será alguien increíble. Tal vez podamos aprender algo bueno. Baggie, cruzada de brazos. Solo espero que no sea otro psicópata con complejo de Dios. Riendo suavemente. No diré nada todavía, pero cuando aparezca en pantalla, más de uno va a quedarse callado. La pantalla empieza a iluminarse lentamente mientras todos fijan la mirada, expectantes. Baggie, mirando la pantalla. Bueno, no lo sé ni nada porque no hablo español, así que no sé por qué habla en japonés. Ángel Dust, aunque no se le entienda al hablar, se nota su poder. Mira eso, aunque no ha dicho nada. Usk, mirando la pantalla con el vaso en la mano, no entiendo ni una palabra, pero esa presencia no es normal, ese tipo no necesita hablar para imponer respeto. Como yo. Charlie, con los ojos brillosos, pero tal vez no sea malo. A veces los más fuertes solo cargan con algo muy pesado. Alastor, riendo suavemente, oh querido, cuando el silencio pesa más que un discurso, estamos ante alguien interesante. Baggie, frunciendo el ceño, pues a mí no me gusta. Cuando alguien entra así, tan tranquilo, normalmente es porque sabe que nadie puede tocarlo. Ángel Dust, apoyándose en la silla, bueno, sea lo que sea, yo no me metería con él ni aunque me paguen. Riendo suavemente, tranquilos, apenas está empezando. Esperen a que vean lo que puede hacer. Te limpio que parte hacia el escenario. Ni Satoru Gojo logró así mi adversario. Ningún hechicero de antaño o actual de grado especial. Guante de lleno mi relicario. Lucifer, mirando la pantalla, diablos, no, o sea, ¿vieron cómo cortó a ese sujeto por la mitad? Lo dividió sin el más mínimo esfuerzo. Alastor, con una sonrisa amplia, vaya, ningún hechicero de la actualidad soportó sus rituales. ¡Qué espectáculo tan elegante! Charlie, llevándose las manos a la boca, eso fue demasiado rápido, ni siquiera les dio oportunidad de reaccionar. Baggie, apretando los dientes, vaya, se nota tan confiado ese sujeto, y como lo dice. Usk, dando un sorbo a su bebida, cuando alguien pelea así, no está improvisando. Ese tipo ha pasado por demasiadas batallas. Ángel Dust, medio nervioso, retiro lo dicho, no me le acerco ni con contrato firmado. No olvidaré este duelo nunca en mi memoria. El más duro que tuvo toda mi trayectoria. Ni con 6 ojos se vio tu victoria. Más fuerte en la actualidad, chocó con el más fuerte de la historia. Vaya a ser. Usk, levantándose, diablos, ¿escuchaste esa rima? El más fuerte del momento se topó con el más fuerte de la historia, eso sí suena pesado. Nifty, riéndose fuerte, vaya, eso es muy interesante. Pero, por cierto, ¿qué son los 6 ojos de los que habla ese otro sujeto de 4 ojos? Explicando, los 6 ojos son una habilidad hereditaria extremadamente rara del clan Gojo en Jujutsu Kaisen. Solo unos pocos miembros del clan los han tenido en la historia, y el usuario actual es Satoru Gojo. ¿Qué son exactamente?
No son 6 ojos físicos. Es una técnica ocular especial que le da a Gojo una percepción y un control del poder maldito casi perfectos. ¿Qué le permiten hacer? Percepción extrema, puede ver la energía maldita con una precisión. Hacemos una pausita chiquita, pero importante. Si este video te está gustando, te está ayudando o simplemente te está acompañando, me harías un favor enorme si te suscribes al canal y le das like. También déjame un comentario, me encanta leerte y saber que estás del otro lado. De verdad, cada like, cada comentario y cada suscripción hacen que este video pueda llegar a muchísimas más personas y que esta comunidad siga creciendo cada día. Y si quieres apoyar todavía más el contenido y ser parte más cercana de todo esto, puedes unirte al canal. Gracias por estar aquí, en serio. Ahora sí, seguimos con el video. Visión microscópica, incluso detectar técnicas invisibles. Control perfecto de energía, reduce el gasto de energía maldita casi a cero. Por eso puede usar técnicas muy poderosas sin agotarse. Sincronía con el infinito. Los 6 ojos funcionan junto con su técnica hereditaria, el Limitless, permitiéndole manipular el espacio a un nivel absurdo. Alastor, sonriendo de lado, qué encantador, un hombre que ve más allá de lo visible. Eso sí es entretenimiento. Lucifer, cruzándose de brazos, ahora entiendo por qué lo llaman el más fuerte del momento. Pero si Azi es el más fuerte del momento, entonces ese otro, mientras le cae una gota de sudor, Ángel Dust. Entonces no son ojos extras, es que el tipo está rotísimo, ya entendí. Que se me piensa que me va a vencer, ver al MC que lo va a encender. Tu técnica maldita, dime que va a ser, joder, sin ofender a un hechicero como yo que logró hacer la historia. Pero te veo muy falta de poder, no por nada me dicen el rey de mi temer. Este carrusel no va a descender, sino a demoler para ganar el. Vuelvan a hacer lesiones, que me he enfrentado a tantos cabrones que ninguno pudo con ninguna en mi versión. Charlie, mirando confundida, espera, ¿cómo así? ¿De qué habla cuando dice que es el hechicero que llegó a trascender? Serpentious, mirando la pantalla, sí, ¿nos podrías explicar eso? O sea, no sabemos qué significa eso exactamente. Ángel Dust. Y también, ¿a qué se refiere con que él es el rey? Yo, explicando, Ryomen Sukuna, conocido como el rey de las maldiciones, es el antagonista principal de Jujutsu Kaisen. ¿Quién era originalmente? Hace más de 1,000 años, fue un hechicero humano extremadamente poderoso durante la era dorada del Jujutsu. Era tan fuerte y cruel que, tras su muerte, su poder no desapareció, trascendió su condición humana y se convirtió en una maldición especial. Por eso dicen que trascendió. No murió como un humano común. Su existencia superó los límites normales y pasó a otro plano como una entidad mucho más peligrosa. Su cuerpo no pudo ser destruido completamente, y sus 20 dedos quedaron como objetos malditos indestructibles. ¿Qué lo hace tan peligroso? Energía maldita monstruosa, técnicas devastadoras como Cleave y Dismantle, dominio propio. Santuario malevolente, inteligencia fría y personalidad sádica. Sukuna no es un villano que actúa por caos sin sentido. Es orgulloso, estratégico y disfruta de mostrar su superioridad absoluta. Box, sonriendo levemente, interesante. Un rey que no necesita corona para que todos sepan que manda a Alastor. Con una risa suave, oh, qué fascinante, un monarca cuya sola presencia inspira terror. Eso sí es estilo. Cherry Bomb. Ahora sí entendí, no es que se crea rey, es que literalmente está por encima de todos. Charlie, bajando la mirada pensativa, entonces no es solo poder, es presencia. Pero cojo duelo de diversiones y da igual si tu ritual no llega al rey de la maldición. Tu corazón ya no palpita, no dio lo que se necesita en la pita. Ser realista no quita, evita tu infinita defensa con mi técnica maldita. Box, riéndose fuerte, jajaja, tu corazón ya no palpita, qué bonita forma de decir que estás acabado, jeje. Lucifer, mirando la pantalla, no le dio lo que necesitaba en la pista, vaya, qué tan fuerte tienes que ser para decir eso con tanta tranquilidad. Usk, mirando a Lucifer, pues tendrías que ser el rey de las maldiciones y tener un poder así. Alastor, sonriendo ampliamente, oh, mi querido gato, no es solo poder, es convicción. Decirle a alguien que ya está muerto en vida mientras lo miras a los ojos, eso es arte. Charlie, un poco preocupada, pero, ¿no creen que también es aterrador? Hablar con tanta calma mientras destruyes a alguien. Ángel Dust, cruzándose de brazos, nena, cuando tienes ese nivel, ya no gritas, susurras y el mundo tiembla. Como yo en la cama. Baggie, mirando sería la pantalla, lo peor no es lo que dice, es que sabes que puede cumplirlo. Valentino, sonriendo levemente, eso ya no es confianza. Eso es supremacía absoluta. Oh, hey, hey, das maiores, retornando nessa era pra fazer massacre porque eu sou o rei. Hey,
das maldições. Se entrar no meu caminho, saiba que você apaga. Santuário malevolente, tão fraco não bate de frente. Esse feiticeiro é tão insolente, achando que pode ganhar do rei. Valentino, mirando confundido, vaya, no sé portugués o brasileño o lo que sea, alguien que traduzca. Vox, sacando una televisión portátil mientras mueve botones, tranquilo, cariño, deja que la tecnología haga lo suyo. Alastor, riendo fuerte, vaya, me intriga saber dónde tenías guardado eso, querido. Resulta inquietante. Lucifer, riendo fuerte, lo tenía en el fundillo, jajaja. Vox, cállate. Además, con lo que dijo, creo que es el estribillo. Ángel Dust, riendo suavemente, yo ya sabía. Se nota cuando viene la parte fuerte, cariño. Charlie, inclinándose un poco hacia la pantalla, entonces lo que dijo fue algo importante, ¿no? Usk, cruzado de brazos, si todos se quedaron callados después, seguro fue una amenaza elegante. Baggie, sería, lo dijo con demasiada calma. Eso siempre es mala señal. Alastor, sonrisa ensanchándose, oh, adoro cuando el silencio pesa más que los gritos, eso significa que alguien ya perdió antes de que empiece la música. Al rey se abre paso cabizbajo, se vuelve loco si este loco sale por un rato. Un minuto exacto, coño no es pa' tanto. Y el recipiente itador y me importa menos que un carajo. Bajo todo, sigo dando un corte fino. Vamos a lo al pachino, parte de tu aperitivo. Walking tranqui bien maldito. Bajito te hace llorar, yo soy mucho más explícito. Que cuántos he matado, paso el contra de dígito. Usk, mirando confundido, uy, venga, decir que el que tiene los 6 ojos no es para tanto, es decir mucho. Entonces este rey de las maldiciones debe ser fuerte, este hombre. Ángel Dust. Se nota que no le importa a nadie aparte de él. Vox, apoyándose en la pantalla, cuando alguien minimiza al más fuerte del momento, es porque sabe que está por encima. Valentino, chasqueando la lengua, ese tipo tiene vibra de estrella principal, y no comparte el escenario. Alastor, sonriendo ampliamente, oh, qué encanto esa seguridad tan absoluta solo la tienen los monstruos, o los reyes. Lucifer, cruzándose de brazos, no es arrogancia si puedes respaldarlo con poder. Y por lo que veo, puede. Charlie, preocupada, pero si es tan fuerte y tan frío, ¿quién puede detenerlo? Usk, suspirando, niña, cuando alguien así entra en escena, no preguntas quién lo detiene, preguntas cuánto va a durar el mundo. Tanto hechicero cae aquí hoy, un brazo va para cada uno, así yo soy. Muy mano para mí, grite todo por ayuda. A la casa del King, me patrocina Shibuya. Tatus en la cara, voy a la moda con un gran prestigio. Me brilla el rostro bajo la luz. Tiembla si expando mi pasión de dominio. En nombre de nombre, Vox, mirando la pantalla, vaya, la presencia de ese sujeto es demasiado imponente. Parece la mía. Ángel Dust, riendo suavemente, vaya, eso sí es un nombre, Ryomen Sukuna, el rey, está nítido. Alastor, sonriendo con interés, cuando un nombre pesa más que un discurso entero, sabes que estás frente a algo serio. Lucifer, observando con calma, no es solo el nombre, es como lo lleva. No necesita gritar para que todos lo escuchen. Usk, tomando un trago, sí, ese tipo no entra a una habitación, la habitación se adapta a él. Charlie, un poco tensa, pero, si es tan poderoso, ¿significa que nadie puede enfrentarlo? Vox, ajustando su pantalla, cuando alguien impone silencio con solo mirar, eso no es fama, eso es dominio. Ángel Dust, cruzándose de brazos, ay, cariño, ese no roba cámara, la cámara lo busca sola. Das maldições, retornando nessa era pra fazer massacre porque eu sou o rei. Das maldições, se entrar no meu caminho, saiba que você apaga. Santuário malevolente, tão fraco não bate de frente. Esse feiticeiro é tão insolente, achando que pode ganhar do rei. Serpentious, aterrado, vaya. ¿Vieron esas puertas con bocas? Eso es aterrador, una técnica digna de alguien como ese rey, Usk. Mirando serio, eso ya no es solo poder, eso es jugar con el miedo de los demás. Ángel Dust, encogiéndose de hombros, cariño, si tu entrada incluye puertas con dientes, ya ganaste antes de empezar. Vox, ajustando su pantalla, estrategia pura. Impacto visual, presión psicológica, dominio total del escenario. Charlie, preocupada, es como si todo el lugar le perteneciera, como si el mundo mismo estuviera de su lado. Lucifer, sonriendo levemente, cuando alguien convierte el campo de batalla en su trono, deja de pelear como hechicero y empieza a reinar como soberano. Alastor, riendo suavemente, oh querido público, definitivamente esto fue un espectáculo digno de la realeza. Un verdadero acto de reyes. Yo,
Bueno, vayan a sus habitaciones para que descansen, y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo de hoy, dale like y suscríbete para más, y si llegaste hasta el final quiero que sepas que te aprecio demasiado, muchísimos, y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.